créame que no podemos ignorar que estamos viviendo tiempo donde hay mucha violencia y esto hay que enfrentarlo de una u otra manera, pero siempre utilizando la manera correcta para poder tener buenos resultados. Yo quiero leer en Proverbios capítulo 6, versículo 17. Proverbios 6, versículo 17. Pero yo voy a leer el contexto de ese texto, que es el 16, para que podamos entender acerca de lo que el Señor está diciendo. Siempre es bueno cuidarnos de no tomar un texto fuera de su contexto, porque si no, es probable que no lo podamos enfocar bien o no lo podamos entender. Por eso voy a leer también el 16, que dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él: los ojos soberbios, lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. Y como les dije, quiero hablar un poquito con la ayuda del Señor acerca de la violencia y sobre todo cómo nosotros podemos lidiar cuando estamos viviendo o estamos al lado de una persona violenta. ¿Cómo podemos identificar cuando una persona es violenta? A veces pensamos que una persona violenta solamente es aquel que llega al extremo de tomar el palo de la escoba, o que aquel que agarra el vehículo de manera airada y lo acelera. Hay muchas formas de demostrar que una persona es violenta. Y nosotros estamos viviendo en estos días, en este país y digamos también el mundo, como que la sociedad, por muchos factores que inciden, se va sumergiendo cada día más y más en una actitud violenta. Y es algo que lo vemos a diario. Siempre se ha dicho, evite discutir con una persona en la calle. Evite discutir con cualquier persona, con un chofer, con el que vende, porque la gente está como alterada. Eso es lo que se dice hoy día de la sociedad que nos ha tocado vivir. Sin duda alguna, cuando hablamos de violencia, estamos hablando que del tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan amenazas con hacer daño, con hacer mal o sometimiento grave físico, sexual, verbal o psicológico. Es bueno que nosotros sepamos que se ejerce violencia de manera física, se puede ejercer la violencia de manera sexual, se puede ejercer la violencia de manera verbal o también psicológica. No podemos creer, como muchas personas piensan, por ejemplo en el caso de las parejas, las mujeres, no, fulano no es violento porque nunca me ha dado. Pero hay un tipo de violencia verbal. El hecho de que no te ha pegado esa mujer o ese hombre, ese papá, ese hijo, porque se puede dar, pueden haber hijos que golpeen a sus padres, como padres que golpeen hijos de manera violenta, esposos, esposas, no tiene bandera. Puede darse ese caso que alguien esté ejerciendo violencia de manera física, de manera sexual, de manera verbal o de manera psicológica en cualquier individuo o una colectividad.
afectados las personas, pues esto da mucha consecuencia. Eso trae consecuencias horribles. Las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes o futuras se vean afectadas, esto le va a traer consecuencias. Y según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra persona o grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o hasta la muerte. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también se puede producir a través de silencios e inacciones y es valorada negativamente por la ética, la moral y también por el derecho, que atribuyen generalmente al Estado el monopolio de la violencia. La violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo. Usted puede ejercer la violencia de carácter ofensivo o defensivo. También se utilizan los conceptos de violencia proactiva y violencia reactiva, habilitando este último caso figuras de justificación, ética de violencia, como la legítima defensa y el derecho de resistencia contra la opresión. Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones y graduaciones según el punto de vista desde el que se trate, y en ese sentido su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. Hoy día es bueno que nosotros pues estemos muy alerta, porque pareciera como que si se está trabajando a la sociedad para que ejerza violencia en todo el sentido de la palabra, porque violencia tenemos en los puestos de trabajo, violencia tenemos en los hogares, ni se diga, violencia tenemos en la iglesia, puede que suceda eso también, eso puede, donde quiera que hay individuos, pues puede que se den actos de violencia. Ahora bien, ¿qué nosotros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, podemos decir acerca de la violencia? ¿Cuál es la posición que debemos adoptar después de conocer su concepto, su definición y observar las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué opina Dios de la violencia? Es bueno observar lo que Dios opina acerca de la violencia. Bueno, muchas personas, incluidos creyentes, piensan que no hay nada de malo en responder a las provocaciones con violencia. Y millones se entretienen viendo, por ejemplo, películas y programas de televisión repletos de violencia. De hecho, esos juegos que ahora están muy de moda, todos tienen que ver con violencia. Normalmente viene un hombre fuerte detrás de otro, disparando con un arma de fuego. Eso lo ven los niños. Esos canales de televisión, en su mayoría, que dan programas de niños, de dibujos animados, en su mayoría, pues tienen actos de violencia. Y pareciera como que se está trabajando para que la sociedad aprenda la violencia desde la niñez. Porque usted, si le va a poner un canal de dibujos animados, de muñequitos a los niños, usted tiene que seleccionarlo muy bien, porque todo eso contiene mucha violencia. Y pareciera como que si se está trabajando
la sensibilidad del ser humano para que la pierda y se vuelva inhumano, si pudiera decirse así. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, nosotros conocemos una historia muy interesante de un pueblo llamado Nínive, la capital del antiguo imperio sirio. Cerca de Mosul, al norte de Irak, encontramos las ruinas de lo que fue esta gran ciudad llamada Nínive. Cuando la ciudad estaba en pleno auge, en pleno apogeo, como dicen por ahí, un profeta predijo que Dios haría de Nínive un yermo desolado. Te puede buscar en Sofonías, capítulo 2, versículo 13. Y Nínive era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre. Ciudad de derramamiento de sangre. Era conocida a nivel histórico. Y Dios la castigó para que sirviera de ejemplo. Muchas personas piensan que el Señor solo quería eliminar las malas prácticas que habían allí. Hermano, Dios y todo lo que nosotros encontramos en la palabra, todo eso está ahí como ejemplo para esta sociedad que hoy vive. Te puede buscar en Nahum 1:1, Nahum 3, del 1 al 6. Como sabemos, amados hermanos, el Señor no está de acuerdo con las manos derramadoras de sangre, ni con aquellos que ejercen violencia. Y no quiero que vaya a pensar ahora mismo en ese pasaje que dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Ese es otro contexto. Ese es otro contexto y otro enfoque. Estamos hablando de la violencia que tiene que ver con daños físicos, daños verbales, daños psicológicos y que traen consecuencias también dañinas a la vida y a la persona que lo puede estar enfrentando y que lo puede estar sufriendo. Dios no se alegra de ese tipo de actitudes. La Biblia dice en Salmo 5, verso 6, destruirá a los que hablan mentira, Dios, y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Al hombre violento, al hombre que es violento, ese tipo de persona que tiene una actitud atropellante, hiriente de manera constante. Y lo podemos decir claro, a ese hombre que maltrata a su mujer, a esa mujer que maltrata a ese hombre, a esos padres que maltratan a sus hijos, a esos hijos que maltratan a sus padres. El Señor dice en su palabra que Dios no se agrada de ese tipo de actitud. Por ejemplo, los padres que lo que estamos criando debemos tener mucho cuidado porque a veces, sin darnos cuenta, ejercemos violencia y criamos a nuestros hijos con violencia. Y no sabemos que lejos de ayudarle un bien, le estamos haciendo un daño. Porque cuando usted corrige a un niño con actitudes de violencia y bajo amenazas, entonces usted está distorsionando el crecimiento sano de ese infante. Y es probable que cuando sea adulto tenga que tomarse la copa que usted en la niñez poco a poco estaba llenando sin darse cuenta. Dios no se agrada de las personas que tienen actitudes de violencia. La violencia tiene su origen en el peor enemigo de Dios y del hombre, que es Satanás. Cristo mismo llamó a Satanás asesino. Así, es cierto. El enemigo vino a matar, a robar. Y todo eso se ejerce mediante la violencia sin el consentimiento de la víctima. El que roba, ¿tiene el consentimiento de la víctima? No, no lo tiene. No lo tiene bajo ningún concepto.
Y a eso vino el enemigo. Entonces, la violencia tiene su origen en el mismo Satanás. Porque a eso vino el enemigo. A matar, a destruir, a robar. Y yo quiero que usted analice esto. Juan 10:10. Lo puede buscar en su Biblia. El enemigo de la justicia vino a esto. A matar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Y el que mata, el que roba y el que destruye, ejerce violencia. Porque tanto el que mata, el que roba y el que destruye, al hacer eso, pues lo está haciendo sin el consentimiento de la víctima. Y normalmente, para usted ejercer violencia, se hace de esa manera también, sin el consentimiento de la víctima. Y a esto vino el enemigo. A hacer ese tipo de daño. Y la Biblia dice que el mundo, todos aquellos que no han entregado a Jesucristo su corazón, están influenciados por esta terrible práctica. Porque el enemigo utiliza esas cosas para hacer daño. ¿Cuánta gente no está muerto 7 pies bajo tierra? Porque otro ejerció violencia, lo mató. La Biblia dice en Salmo 11, verso 5, que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmos capítulo 11, versículo 5, dice que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, desde las entrañas de Dios, para que usted me pueda entender, desde la esencia de Dios, desde lo más profundo de Dios, Dios aborrece la gente que ama la violencia. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces somos personas muy violentas. Y es necesario nosotros entender esto. Dios no aprueba esta actitud. Dios la desaprueba. Tenemos el primer caso, Nínive, que estuve mencionando. Una ciudad derramadora de sangre. En Nínive había violencia. Jehová que le mandó fuego. Jehová le mandó juicio. Dios le mandó juicio. También vemos aquí en Proverbios 6 que dice que Dios abomina. La Biblia de las Américas dice que Dios odia. Lo dice más claro. La otra versión, por ejemplo, la Reina Valera del 60 dice que aborrece. 6 cosas aborrece Jehová. Pero la Biblia de las Américas dice claramente 6 cosas odia el Señor. Y además son abominación para él. Y dentro de ella se hace mención a algo que tiene que ver con violencia, que es el derramamiento de sangre. Por eso es importante nosotros evaluar nuestra vida. También encontramos, mis amados hermanos, como lo dice el Salmo 5:6, destruirá a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Al hombre violento abomina Jehová. Abominará el Señor, lo desecha. Y Salmos 11:5 habla claro y dice, Jehová prueba al justo. ¿Sabe por qué? Porque el justo no es violento. El justo tiene la capacidad de medir la balanza y de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero el violento no piensa. El violento actúa bajo el instinto. El violento actúa con lo primero que le llega en la mente. Y no puede ser así, porque entonces vas a actuar en justicia. El violento responde y ofende. Y ni siquiera piensa en el daño que va a causar.
El violento responde y hace el daño, actúa, le da la galleta, le da la bofetada, maltrata y cree que está en lo correcto. Muchas veces la persona violenta son confundidas con personas muy rectas y eso no tiene nada que ver. Usted puede ser muy recto, pero ser una persona de paz. No, lo que pasa es que yo soy muy recto. Eso no te da el derecho a ti de ser una bestia. Dios no te trajo al mundo para dañar. Dios no te trajo al mundo para hacer daño ni a tus hijos, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Dios no te trajo al mundo para hacer daño, para ejercer violencia. Dios quiere que seamos agentes de paz. Por eso es que este mundo está como está, porque se ha trabajado, escúcheme bien, a través de los medios de comunicación, algunos de ellos, se le ha trabajado la mentalidad del hombre para que pierda la sensibilidad humana, para que el hombre se trate como bestia. Y así es que nos estamos tratando como animales. Con violencia. Usted no le puede rozar a nadie en la calle. Mire, en los tiempos que yo tengo manejando, usted sabe la cantidad de choferes que yo he visto que por cualquier cosa le sacan una pistola a otro. Son muchos los episodios que yo he visto en la calle, por ejemplo, de personas que por cualquier cosa le sacan una pistola a cualquiera. Yo lo he visto en más de 5 o 6 veces. Andando con mis hijos, andando solo, lo he visto esto, andando con mi esposa y los que van conmigo se asustan porque estamos viviendo una época donde el ser humano está perdiendo esa sensibilidad porque se le ha trabajado, créame, el ser humano lo están trabajando para que pierda ese afecto, ese amor a la vida, para que pierda esa sensibilidad, esa parte humana de tener misericordia por el otro, se ha perdido. Y la gente está con el grito que lo pega al cielo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque al hombre se le ha estado trabajando para eso. A través de las películas, a través de las revistas, a través de los medios de comunicación. Se ejerce mucha, pero mucha violencia. Y lo estamos mirando como algo normal. Y estamos llegando a una época muy dura y muy difícil en la vida. Por eso es importante nosotros detenernos a observar lo que dice Jehová. El malo y al que ama la violencia, Jehová aborrece, pero lo aborrece desde su alma. Por eso si tú sabes que eres una persona violenta, que no tiene límites, que no tiene tolerancia, que no tolera y reacciona, te está buscando un problema con el Señor. ¿Cuántas mujeres no mueren en manos de sus esposos por un acto de violencia? Señores, la violencia en los hogares está acabando. Y eso viene con una reacción en cadena. Y yo me crié mirando a papá siendo una bestia. Y así muchas veces le soy leal a esa conducta de manera consciente o inconsciente. Me caso con esa mujer, crío a mis hijos con el mismo patrón repetitivo, con esa conducta equivocada, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que aquellos que saben que tienen actitudes de violencia, ya sean física, sexual, verbal o psicológica, si usted sabe que usted es un terror, usted tiene que buscar ayuda. Porque al final de la jornada está dañando a la gente que te rodea. Al final de la jornada te está haciendo daño a ti. La gente cuando tú llegas a tu casa no puede tenerte miedo. Anoche mismo estuvimos resolviendo un caso con una persona que otro iba saliendo de su casa. Y me parece que porque alguien le hizo una seña, alguien de esa seña que hacen manejando las personas, el otro de la jipeta se para a resolver el problema, le da para atrás con rabia al vehículo y le golpeó el vehículo de la hermana que estaba detrás, de una hermana nuestra en el Señor, y le dañó el vehículo. Y ahora el vehículo hay problema porque hay que arreglarlo, hay que buscar el seguro. Y anoche estábamos resolviendo esa situación. ¿Pero por qué? Por la actitud de violencia. Porque están viendo una época de mucha violencia. Y es muy penoso esto. Es muy penoso. Dios aborrece al malo y al que practica la violencia. Porque Dios no nos hizo para ser así, de esa manera. Todo eso es producto del pecado. Porque somos muy inclinados al pecado, al mal, a hacer lo incorrecto, a dañar a nuestro prójimo y a ofender a Dios.
El origen de la violencia se remonta en el peor enemigo de Dios y de nosotros los hombres, que es Satanás. Por eso Cristo, y usted lo puede buscar en Juan 8:44 y primera de Juan 5:19, Cristo mismo lo llamó asesino. Está bajo esa misma influencia diabólica de la violencia, porque el enemigo la fomenta. Por eso no sea violento, hermano. Cristo quiere ofrecerte una vida diferente. Cristo quiere ofrecerte gozo. Cristo quiere ofrecerte paz. Cristo quiere ofrecerte armonía, para que tú vivas en armonía con tu casa, con tu familia, con la gente que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Que nos llevemos bien en el trabajo, que nos llevemos bien en la calle, que le demos la mano al prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que ayudemos a las personas. Que ayudemos a los demás. Porque así debe ser. Estamos viendo en una sociedad muy individualista. Gálatas capítulo 5 versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y es así que está la situación, en donde el padre no tiene respeto por la vida del hijo ni la integridad del hijo, pero el hijo tampoco tiene respeto por la integridad del padre. El esposo no tiene respeto por la integridad y el bienestar de la esposa, ni la esposa del esposo. La violencia es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 15, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne te hace daño. El deseo de la carne te destruye. El deseo de la carne te puede mandar a la cárcel. El deseo de la carne te puede enfermar. Si tú lo que vives es con una actitud de violencia, te vas a enfermar de manera psicológica. Te puede dar un paro, te puede dar una embolia, te puede dar una situación difícil. ¿Cuántas personas por esa ira, por esa violencia, por esa actitud no pasiva, se le ha doblado, se le ha muerto un lado del cuerpo? Otros han caído ahí largo a largo. Le ha dado una embolia, una situación de esa, y se han muerto por esa ira, por esa violencia que llevan dentro. Pero el Señor te dice: yo estoy dispuesto a hacerte nuevo y a trabajar contigo y ayudarte hasta que tú cambies. Oye, qué importante y qué bueno es Dios. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo estoy dispuesto a darte la mano, dice el Señor. Yo estoy dispuesto a sacar de ti esas cosas que tú sabes que te dañan. Por eso dice la Biblia: deja la ira, desecha el enojo. Ni la ira, ni el enojo, ni la violencia nos llevan a buen lugar. Si usted en su casa lo que vive lleno de ira todo el tiempo, discutiendo, peleando, estrellando, eso no lo va a llevar a usted a ningún lugar, ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con su esposo. Si usted lo que vive es estrellando, peleando, discutiendo, acabando con todo el mundo en su lugar de trabajo, usted lo que va a destruir y va a venir el rompimiento y las relaciones rotas y el dolor, y que la gente no te ame, la gente no te quiere. La gente se cuida de las personas iracundas. La gente se cuida de los enojones. La gente se cuida de los violentos. Porque nadie quiere que alguien lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia, lleno de violencia lo dañe. Y estas cosas tienen mucha relación. La ira, el enojo y la violencia van de la mano. Por eso el Señor dice: yo estoy dispuesto a hacer de ti. El que se vive airando y el que se vive enojando y procede a hacer violencia, la Biblia lo califica como alguien malo. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malignos serán destruidos, dice Salmo 37, versos 8 y 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
Biblia dice que una persona violenta puede cambiar. La Biblia dice que una persona que sea violento puede cambiar. Y hablamos en esta hora con aquellos que están viviendo con personas violentas o que están o tal vez usted mismo es violento. Dios te dice, tú puedes cambiar. Dios te dice, yo puedo sanar tu corazón. El Señor te dice, yo puedo ayudarte. Hay gente que no tolera nada, que no acepta nada. Usted se está haciendo daño. Usted se está haciendo daño. Y va a perder mucho en la vida si sigue con esa actitud. Es probable que pierda su familia. Si sigue empecinado en vivir con esa actitud de violencia, es probable que pierda su salud. Es probable que pierda no solo la familia, sino la salud, el poco de fe que le queda y que lo pierda todo. Sin embargo, el Señor dice, bienaventurados los mansos. Escuche bien esto. Mateo 5, verso 5, allí habla de las bienaventuranzas y una de ellas es los mansos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que conste, no está diciendo bienaventurados los tontos, los que se dejan dañar. No es eso. Está diciendo bienaventurados, ni tampoco está diciendo bienaventurados los violentos. Está diciendo bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabemos que un manso no es violento y que un violento nunca es manso, a menos que cambie y que Dios lo transforme, claro está, porque el Señor lo puede hacer. Dios dice que cambiemos eso. Para Él no hay nada imposible. Para dejar el enojo, dejar la ira y dejar la violencia, sobre todo, que es lo que hemos hablado, nosotros sin duda alguna necesitamos dar un primer paso, que es conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, lamentablemente se le hará casi imposible. Casi imposible. Porque Colosenses 3, verso 10 dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en esa renovación, ahí va quitando toda esa ira, toda esa cólera, todo ese enojo, toda esa violencia. Por eso es importante nosotros venir a Dios. Usted tiene una persona violenta a su lado, llévelo a Dios, que el Señor lo va a renovar. El Señor va a quitar esa mala práctica, la va a quitar. Usted verá, pero necesita a Dios. Por eso es importante que de buen corazón acercarnos. Cuando nosotros encontramos de corazón las maravillosas cualidades de Dios y comprendemos lo justo que son sus normas, empezamos a amarlo a Él. Entonces empezamos a caminar en justicia y dejamos esa violencia de creernos que lo vamos a lograr nosotros y empezamos a depender de Dios. Porque el violento es desesperado, como dicen por ahí. No mide, no calcula. Entonces, amados hermanos, cuando tú eres una persona que conoces a Dios, no vas a ejercer violencia contra otro. Porque vas a pensar y sobre todo el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar amor. Pues este es el amor a Dios, dice 1 de Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En una ocasión pude escuchar una persona decir que otro, y que supuestamente lleno del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se enojó en él y le dio una galleta a otro hermano que estaba ahí. Le dijo, eso fue el Espíritu Santo que te dio esa galleta porque está enojado contigo. Pero señores, nosotros no inventamos cosas grandes. Pero ¿y cómo no vamos a inventar una locura como esa?
Cuando dice la Biblia en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y los mandamientos de Él no son gravosos. Entonces el Espíritu Santo va a violentar los mandamientos de Dios. No, porque el Espíritu Santo, ese tipo de violencia no la ejerce, porque ese no es el fruto del Espíritu, sino el amor. Y el amor no te va a dar de una manera que te haga, que te tumbe los dientes. Cuán importante es nosotros ver esto conforme a las Sagradas Escrituras, no a la religiosidad, ni al legalismo, ni al sensacionalismo, sino a la palabra de Dios. Cuando tú conoces el amor de Dios, esa violencia en tu vida va menguando, vas cambiando. Cuando tú verdaderamente conoces el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios está en ti y tú empiezas a perdonar y a ser perdonado y a perdonarte a ti mismo, todo ese veneno va saliendo de ti, toda esa forma indecorosa, Dios la va cambiando, Dios la va transformando, Dios la va quitando, pero necesitas abrir tu corazón a Él. También es un paso muy importante, es escoger bien nuestros amigos y compañeros. La Biblia habla sobre esto. Si usted es una persona violenta y no se está juntando con alguien que le lleve la contra en cuanto a la violencia, usted va a seguir siendo violento. Tiene que seleccionar. La Biblia dice en Proverbio 22, versículo 24, no te entremetas con el iracundo, oiga bien, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Oiga qué clara es la palabra de Dios. Si yo quiero dejar la violencia, yo tengo que juntarme con gente diferente a mí. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Por eso es que la gente iracunda y enojona, por defecto, los demás no lo quieren cerca. No sea que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma. O sea, te condene, aprendas esa conducta y seas igual. Entonces, ¿con quién tú tienes que rodearte? Con gente apacible, con gente de amor, con gente que te ayude, que cuando tú te estés subiendo te diga, varón, cálmate, siervo, cálmate, varón, eso no es así, eso no es de Dios. Entonces el Señor va obrando en tu vida y esa ira y esa violencia se va. Por eso, hermano, me gusta la palabra, porque en la palabra está todo. El tercer paso es ver la violencia como lo que en realidad es: una seria debilidad. La tendencia a ser violento refleja falta de control y la persona pacífica, por el contrario, posee una gran fuerza interior. Ay, no me controlé y por eso te di ese tablazo. Ay, no me controlé y te dije todas esas palabras. Hay gente así en la pareja de esposos que no se controlan y ofenden a sus esposas y le dicen hasta del mal que van a morir. Y la hieren, y la hieren, y la hieren, y la hieren, porque son individuos violentos y están ejerciendo violencia física, verbal. Yo nunca debí haberme casado contigo. Tú quieres que yo te dé 4 palos. Si tú sigues haciendo eso, a los hijos, por ejemplo, esos padres, atención, esos padres, que si los muchachitos brincan, que si los muchachitos se mueven, que si están corriendo, te voy a dar un tablazo, siéntate que te voy a dar 4 tablazos, si no te sientes te voy a dar hasta con el cubo del agua, si no esto te voy a sacar sangre, si no, eso es violencia, así no se corrige, señores, eso es violencia. Y usted le está enseñando a sus hijos a ser violento, y eso no se hace, y eso no le agrada a Dios, porque usted lo que está dañando a esa persona, sobre todo a ese niño. Hay padres que no le pueden hablar a los hijos si no es dándole golpe. Y que conste que yo sobo a los hijos míos, yo los sobo porque mi papá me sobaba a mí. Y gracias a eso yo no soy, y a Dios. Pero no es que yo voy a andar tampoco con un chucho constantemente. No, porque ven acá, tráeme ese vaso. Y si no me lo trae, te saco sangre. Mira, ponme la chancleta allí. Y si no me la trae, ya tú sabes, te voy a partir la boca. Mañana, el muchachito, la muchachita va a la escuela a pelear, se casa con una mujer y todo lo que le dice, tráeme el pantalón, no me lo planchaste. Y le maja la cabeza a la muchacha. O ella a él también. ¿Por qué?
porque eso lo aprendió y así lo corrigieron en su casa y le está siendo leal a una conducta inadecuada aprendida. Y ese es un problema que nos está haciendo mucho daño a nivel familiar. Ese es un problema que está haciendo estragos a nivel familiar. Porque la persona violenta le falta control. Señores, nosotros tenemos que aprender a controlarnos. No podemos decir todo lo que queremos porque estamos haciendo daño. Tenemos que corregir eso. Todo lo que me llega a la boca lo voy a decir o lo voy a escribir. Créame que hay gente que usted le tiene miedo de hablar porque usted entiende que porque te ofende constantemente, cada vez que dice algo te ofende. Son personas violentas en un sentido verbal. Pero el pacífico posee una gran fuerza interior y aunque quiera en ese momento darte 4 palos, no te lo da. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo hacerlo. Entonces esa persona pacífica mide la consecuencia y dice, si le doy, lo puedo matar. Si le doy, la puedo mandar al hospital. Puedo yo caer preso, voy a ofender a Dios. Eso me va a hacer daño, vienen las ofensas. Entonces el pacífico piensa. Y ser pacífico no es ser cobarde. No, todo lo contrario. Es ser, ¿sabe qué? De carácter. La Biblia afirma que aquel que controla su carácter es mejor que cualquier héroe. Y nosotros debemos aprender a controlar nuestro carácter. Hay gente que no sabe controlar su carácter. Por eso daña todas las relaciones. Pelean con sus hermanos, pelea con su esposo, pelea con sus hijos, pelea en el trabajo, va al colmado, para al triciculero para comprar algo, lo ofende a todo el mundo, ofende hasta a sí mismo se ofende. Por la actitud violenta que tiene ese individuo. Ahora le voy a decir algo. A las personas violentas, en primera instancia, no podemos verla como culpable. Es mejor verla como víctima, porque es probable que esa persona que está ejerciendo violencia en esa casa, con esa mujer, con esos hijos en el trabajo, está siendo leal a una conducta que aprendió cuando era pequeño y puede hacerlo de manera consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo, no aislarlo, sino ayudarlo. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es lo que está diciendo, que es mejor que un rey. El que tarda en airarse es mejor que un hombre fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que observar? Una sociedad llena de violencia. ¿Y qué debemos hacer? Marcar la diferencia. Amado hermano, le diré que siempre ha habido violencia y siempre la habrá, mientras nosotros estemos en este cuerpo corrupto, pero debemos cambiar. Debemos cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el malo no tiene nada que heredar, pero el bueno heredará la tierra. Yo quiero que usted se lea a Salmo 37, versos 10 al 11. El humilde, el pacífico, disfruta de mucha paz, disfruta de amistades, disfruta de salud, pero el violento no. El violento se enferma, el violento choca o lo chocan, el violento pelea, discute, vive acabando y al final termina mal. Así es. Debemos reflexionar. No use la espada de la violencia. El Señor no se agrada de eso. Usted no se va a ganar el respeto de sus hijos ejerciendo violencia, teniendo una actitud amenazante. No lo creo, mi amado, mi amada. Vamos a salvar nuestra familia. Vamos a salvar nuestros hogares que se están deteriorando. Como bajando agua por un río, los hogares se están deteriorando, las relaciones se están deteriorando, producto de la violencia. Vamos a hablarle de Jesús. Y como dice la palabra, vencer con el bien el mal. Y ya concluyendo esto, se me fue el tiempo y quiero orar.
algunos consejitos que quiero darle acerca de cómo tratar con una persona violenta, porque es probable que usted tenga una persona violenta a su lado. Muy difícil que no. Bueno, si está cerca de una persona violenta que es capaz de golpearte, de hacer daño, siempre tenga una salida preparada cerca de ti. Por ejemplo, si está en el interior de un local, una persona potencialmente violenta y te encuentras sola con él, asegúrate de que puedas llegar a la puerta fácilmente. Sin embargo, tampoco debes bloquear la puerta, porque si la persona violenta se siente atrapada, puede ser más peligroso lidiar con ella. Acostúmbrate siempre a ubicar la salida a donde vayas. Otra recomendación, evita lidiar solo con una persona violenta. Si es posible, pide ayuda a un amigo, a un familiar, que se quede contigo cuando debas lidiar con alguien que tú sabes que se puede volver violento. La presencia de alguien más, estadísticamente, ha demostrado esto, que puede ser suficiente para mantener calmada a la persona violenta. Pero cuando se encuentra con dos, puede ser de que practique violencia. Si decide usar la fuerza física con una persona violenta, de agarrarlo, será mejor que tenga un refuerzo. También, algo que quiero decirle, mantener a niños alejados de personas violentas. Si sabes que alguien con tendencia a violencia o con tendencias violentas, pues es frecuente o interesante, importante que retire niños, armas de fuego, cuchillos, fósforos, cosas que produzcan corrientazos, tener cosas peligrosas alejadas, incluyendo a los niños, no porque son peligrosos, sino porque son vulnerables. También, cuando tú estés, y esto es muy importante, ante una persona violenta, mantente tranquilo, debes respirar profundamente, no tomes el enojo de otra persona de manera personal, evita agitarte cuando estés frente a una persona violenta, porque esto lo puede poner violento, o levantar la voz, o pelear o discutir frente con otra persona al lado de una gente violenta, eso lo pone más violento. También mantente hablando en voz baja, aunque si estás frente a alguien que está hablando con mucha violencia ante ti, mantén tú la voz baja, eso le va a calmar. Pero si gritas,